Buen día, señores padres de familia, queridos niños. Hoy vamos a desarrollar el curso de Historia del Perú. El tema es Primeros Pobladores 3. Venimos aprendiendo cómo aparecieron los primeros hombres, ¿no? Y son varias etapas. En esta tercera etapa vamos a culminar con los últimos restos arqueológicos encontrados por estos científicos. El periodo arcaico es la segunda etapa de precerámica andina, que comprende desde la domesticación de las plantas y animales con la aparición de los primeros horticultores seminómadas hasta la aparición de la cerámica. Entonces, en esta etapa, el hombre primitivo se hace sedentario. Sus aldeas, ustedes saben que al principio estos señores vivían en cuevas, ¿no? Después ya empezaron a formar sus casas en aldeas. Se fueron agrupando ya en comunidades. Finalmente estas aldeas ya se convierten en comunidades. O sea, el hombre ya es sedentario, se queda a vivir donde encontró alimento, donde encontró para poder subsistir. En esta época también el hombre empieza a trabajar las tierras, sobresale la agricultura del algodón, del maíz, y con el algodón empiezan a fabricar sus vestidos, incluso con el algodón también empiezan a hacer redes para poder pescar. Y ellos, y así, así ellos vivían, ¿no? Tenían que ver la manera cómo subsistir. Entonces, con el algodón que ellos mismos cultivaban, empiezan a elaborar o a confeccionar sus vestidos, empiezan a hacer redes de pescar. También en esta época surge la cerámica. Ya los hombres se vuelven más trabajadores, ya ellos piensan y ven la forma cómo vivir, ¿no? Es por eso que incluso en esa época aparecen los primeros templos. Hacen unas casas ceremoniales que eran templos donde ellos rendían culto a sus dioses, ¿no? Por ejemplo, tenemos Manos Cruzadas, Huaca Prieta. Imagínense estos templos ceremoniales, ellos mismos lo construían. Entonces eran hombres que ya salieron de ser nómadas, seminómadas, y por último se convierten en sedentarios. Empiezan ya a establecerse en un lugar, sus aldeas se convierten en comunidades, empiezan a trabajar la tierra, se vuelven buenos agricultores. Ahora vamos a ver quiénes fueron estos hombres que aparecieron en esta tercera etapa. Fueron los últimos restos arqueológicos encontrados, como siempre, en diferentes lugares de nuestro país. Vamos a ver acá. El hombre de Tablada de Lurín. Aparece al sur de Lima, en nuestro departamento. Su descubridora fue Josefina Ramos. Luego tenemos al hombre de Cerro Paloma. También fue encontrado acá en nuestro departamento, acá en Lima. Su descubridor fue Federico Engel. Luego tenemos al hombre de Caral. Se encontró en Supe, que también está al norte de Lima. Su descubridora fue una mujer, Ruth Sadi. Luego tenemos al hombre de Huaca Prieta. Fue descubierto en La Libertad. Su descubridor fue Junius Birds. Por último tenemos al hombre de Cotos. Este hombre fue encontrado en Huánuco. Su descubridor fue Julio Cetello y Seichi Izumi. Descubren
el templo de manos cruzadas. O sea, estos hombres en Huánuco ya empezaron a construir sus templos donde adoraban y rendían culto a sus dioses. Entonces, en esta época, en este periodo arcaico, que es la segunda etapa donde desarrollan ya la cerámica, ¿qué se vuelven estos señores? Grandes domesticadores de plantas y animales para poder vivir. Se vuelven horticultores, trabajaban la cerámica, trabajaban la tierra, hasta se vuelven arquitectos. ¿Por qué? Porque empiezan a construir monumentos, templos ceremoniales, como ya les dije, cuáles fueron los primeros templos que aparecieron en esta época. Bien, hijitos, a partir de ahora ya nosotros vamos a empezar a estudiar las culturas incaicas. Estos hombres ya se agrupan en diferentes lugares de nuestro país y empiezan a organizarse, a trabajar, y vamos a ver cada cultura cómo se fue desarrollando a lo largo de nuestro país en diferentes ciudades. Ya ellos estaban agrupados en comunidades, empiezan a hacer sus casas, empiezan a hacer templos. Ya estos hombres se volvieron sedentarios, ya no siguieron caminando de un lugar a otro, sino se quedan ya a vivir en nuestro país hasta sus últimos días de vida. Bien, hijitos, entonces hemos hecho un resumen cómo fueron encontrados estos restos desde los primeros hombres que llegaron de de Asia, llegaron a ¿dónde? América, a Centroamérica, siguieron caminando, llegaron a nuestro país, y cuando ya llegan a nuestro país se establecen, ya no son nómadas, sino sedentarios. Empiezan ya a vivir en grupos, en casas. Ya no son hombres, o sea, ya se fueron más. Es como si fuera que ya estos hombres se van ya poco a poco culturizándose, ¿no? Y tenían todo a la mano para poder vivir, tanto para poder alimentarse como para poder vestirse. En conclusión, a partir de este periodo ya se van a formar las grandes culturas que vamos a ir estudiando para adelante. Ya estos hombres son sedentarios y empiezan a agruparse en todo lo largo de nuestro Perú. Ya van a formar ahora las culturas. Eso ya vamos a estudiar más adelante. Entonces, los primeros pobladores 3 son los hombres ya sedentarios, que viven en comunidades, se vuelven grandes agricultores, trabajan cerámica, hacen templos, ya hombres más capacitados para poder vivir y subsistir ante el ambiente que tenían anteriormente, ¿no? Ya ellos se establecen en un determinado lugar. Bien, toda esta tarea que está acá lo van a transcribir en el cuaderno. La tarea que les estoy dejando van a ilustrar el tema a base de dibujos. No me van a volver a copiar porque ya tienen todo el resumen, ¿no? Y van a dibujar el mapa del Perú ubicando el hallazgo de los diferentes hombres. Tenemos en Lima, en La Libertad y en Huánuco. Fueron los últimos hombres encontrados por los grandes arqueológicos que hicieron este estudio. La tarea adicional que se les está enviando, ya saben, también me desarrollan. Van a desarrollar la tarea del libro. Mañana nos estamos encontrando para hacer un breve resumen sobre este tema. Luego vamos a desarrollar nuestra autoevaluación
Y la tarea, ustedes vayan avanzando, que después me tienen que enviar inmediatamente la tarea del libro, la tarea del cuaderno. Bien, hijitos, conmigo será hasta el día de mañana. Nos estamos viendo. Cuídense.